Hoy martes 2 de junio quiero darles mi cordial saludo, queridos hermanos y hermanas, en esta fiesta de los santos Marcelino y Pedro mártires. Los invito, hermanos y hermanas, para que como siempre invoquemos la misericordia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Dámaso cuenta que Marcelino presbítero y Pedro exorcista, durante su martirio en la persecución de Diocleciano en el 304, fueron obligados a cavar sus tumbas y después degollados y enterrados secretamente. Más tarde, una piadosa mujer llamada Lucila trasladó sus restos a Roma, en el cementerio de Ars Duas Lauros. Vamos a escuchar la palabra, hermanos y hermanas, que el Señor hoy nos regala, de la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, ustedes esperan y apresuran la venida del Señor, cuando desaparecerán los cielos consumidos por el fuego y se derretirán los elementos. Pero otros, confiados en la promesa del Señor, esperamos en el cielo nuevo y una tierra nueva, en que habite la justicia. Por tanto, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, procuren que Dios los encuentre en paz con Él, inmaculados e irreprochables. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es nuestra salvación. Así pues, ustedes, queridos hermanos, estén prevenidos. Tengan cuidado de que no los arrastre el error de esos hombres sin principios y pierdan pie. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria ahora y hasta el día eterno. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los invito para que allá en familia, todos juntos, respondamos al Salmo 89. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre al polvo, diciéndole, retornen hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Aunque uno viva 60 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil, porque pasan aprisa y vuelan. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo, que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en apariencias, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, le replicó, ¿por qué intentan cogerme? Tráiganme un denario que lo vea. Se lo trajeron, y él les preguntó, ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron, del César. Le replicó, lo que es del César páguenselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos, hermanos y hermanas, a pedirle al Espíritu Santo que venga en nuestro auxilio, que sea Él quien hoy nos ilumine para que esta palabra que acabamos de escuchar la hagamos vida en nuestros distintos actos cotidianos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, hoy acabamos esta breve selección de la carta de Pedro y lo hacemos ya con una mirada hacia adelante. El cristiano vive en tensión hacia el futuro, la venida del Señor. Y vemos cómo
pues hay una pregunta: ¿cuándo se acabará el mundo? ¿Sí? Incluso con esta situación de pandemia que estamos viviendo, muchos ya dicen que es el final de los tiempos, es el final del mundo. El lenguaje que hoy nos presenta la carta de San Pedro tiene un lenguaje apocalíptico, ¿sí? Cuando nos habla de cielos consumidos por el fuego y derretidos, los elementos, pero no es un lenguaje pesimista, sino al contrario, optimista. Nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? Ojalá que nuestro pensamiento sea positivo, hermanos y hermanas, que no seamos pesimistas, sino al contrario, esperemos, ¿sí?, un cielo nuevo y una tierra nueva, como hoy San Pedro nos lo dice. Eso sí, pues Pedro es muy claro: debemos estar preparados, de modo que nos encuentre en paz con Él, irreprochables. Es la advertencia que hoy San Pedro nos hace, ¿sí? El crecimiento en la gracia, el conocimiento en Jesucristo, ¿sí? No dejarnos arrastrar por los errores, por el pecado. Nos hace sabios mirar el futuro, como le conviene al viajero recordar cuando, de vez en cuando el destino de su billete, ¿no? Mirar cuándo va a llegar ese momento para empezar ese viaje. Como le anima al sembrador la esperanza de la cosecha, ¿no? Saber que sembró, pero que prontamente esto que sembró comenzará a germinar, comenzará a crecer y después dará fruto. Como le estimula al estudiante pensar en el examen final, ¿sí? Saber que si se ha preparado bien, saber que se ha esforzado, pues los logros y los resultados van a ser los mejores. También como le motiva al deportista la meta final de la carrera, ¿sí? Saber que, pues hombre, va a ocupar un primer puesto, va a ganar una medalla. A los cristianos, tanto ayer como hoy, Pedro nos invita a crecer, a seguir adelante con esmero, que no nos arrastre el error, que nos amenaza continuamente a nuestro alrededor, que no perdamos pie, ¿sí?, en las trampas de este mundo. Este mundo nos presenta trabas y trampas. Este mundo nos quiere engañar. La vida cristiana está llena de alegría y a la vez de estímulo y exigencia, ¿sí? La Eucaristía que en este momento estamos escuchando por los distintos medios de comunicación debe ser ese alimento, luz y fuerza para nuestro camino, mientras esperamos la gloria y la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, con la mirada puesta en la Pascua de Jesús hace 2000 años y a la vez en su manifestación final definitiva, celebrando mientras tanto con densidad el hoy de cada día en el que sentimos su presencia y su fuerza. Que no perdamos la fe, hermanos, que no perdamos esa esperanza, aunque los momentos sean difíciles. En el Evangelio vemos cómo, pues, se nos da o se nos presenta una comisión de fariseos y partidarios de Herodes que vienen a Jesús, no para saber de él, sino para ponerlo a prueba, para tenderle trampa, aunque la apariencia sea de preguntar con sinceridad, ¿sí? Cuando expresan: sabemos que enseñas el camino de Dios sinceramente. El asunto de los impuestos pagados a Roma era espinoso, porque venían de ser como el símbolo y el recordatorio de la potencia ocupante. Si decía Jesús que había que pagarlos, se enemistaban con el pueblo, sí, el pueblo entonces se iba contra él, porque pues el pueblo no estaba de acuerdo con los impuestos que se pagaban, ¿sí? Si decía que no, entonces podían acusarlo de revolucionario. Miremos cómo, pues, cualquiera de sus respuestas podía ser tomada en su propia contra. Jesús responde saliendo con elementos, pues, con una elegancia muy grande, ¿no? A veces ante preguntas de economía o política, o cuando veía que sus interlocutores no eran sinceros, prefería no contestar, callaba, o lo hacía a su vez con otras preguntas. Aquí ni afirma ni niega lo de los tributos, sino que les da una lección sobre cómo deben conjugarse lo político y lo religioso. Den al César lo que le pertenece al César y a Dios lo que le pertenece a Dios.
Miremos, hermanos y hermanas, cómo nuestras responsabilidades están por las dos partes, ¿sí? Y es algo que debemos tener en cuenta. Es algo que hoy nos está también mandando el Señor. Al César lo que es del César y a Dios lo que a Dios también le pertenece. Es bueno distinguir los planos. Los judíos tenían la tendencia a confundir lo político con lo religioso. En el Antiguo Testamento, por la estructura de la monarquía, todo parecía conducir a la confusión. La espera mesiánica identificaba también la salvación espiritual con la política o la económica. Como una y otra vez Jesús tuvo que corregir llevándoles a la concepción mesiánica que él tenía. El César es autónomo. Cristo a su tiempo pagará el tributo por sí y por Pedro. La efigie del emperador romano en la moneda lo recuerda. Pero Dios es el que nos ofrece los valores fundamentales, los absolutos. Las personas hemos sido creadas a imagen de Dios. La efigie de Dios es más importante que la del emperador. Jesús no niega lo humano, den al César, nos dice, pero lo relativiza, den a Dios. Las cosas humanas tienen su esfera, su legitimidad. Los problemas técnicos piden soluciones técnicas, pero las cosas de Dios tienen también su esfera y es prioritaria. No es bueno identificar los dos niveles, aunque tampoco haya que contraponerlos. No es bueno ni servirse de lo religioso para los intereses políticos, ni de lo político para lo religioso, ¿no? No se trata de sacralizarlo todo en aras de la fe, pero tampoco de olvidar los valores éticos y cristianos en aras de un supuesto progreso ajeno al plan de Dios. También nosotros podríamos caer en la trampa de la moneda, dando insensiblemente, contagiados por el mundo, más importancia de la debida a lo referente al bienestar material por encima de lo espiritual. Un cristiano es por una parte ciudadano pleno, comprometido en los varios niveles de la vida económica, profesional y política, pero es también un creyente y en su escala de valores, sobre todo en casos de conflicto, de preeminencia a las cosas de Dios. El magisterio de la Iglesia, antes y después de la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, nos ha ayudado en gran manera a relacionar equilibradamente estos dos niveles, el del César y el de Dios, de modo que el cristiano pueda realizar en sí mismo una síntesis madura entre ambos. La pregunta, hermanos y hermanas, que hoy tenemos que hacernos es: ¿será que una cosa es nuestra vida espiritual y otra muy distinta a la vida civil? ¿Cómo las integramos? ¿Estamos dando verdaderamente a Dios lo que a Él le pertenece? Cuando a veces nos dedicamos a pedirle y a pedirle y a pedirle, pero a veces ni siquiera sacamos tiempo para Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Santo, déjanos sentir tu presencia amorosa para que descubramos el camino que nos puede llevar a la santidad. Amén. Que sea la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la que descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz y bendecido día para todos. Dios los acompañe.